¿Puedo hacerle una pregunta? No puedo prometerte contestar. Ya, eso es lo que pensaba exactamente. ¿Le está permitido hablar por el camino? Se me ocurrió que podría haber reglas. Te diré algo. Muy pocos llegan hasta el final sin pronunciar palabra. A la gente le invade la extraña y perentoria necesidad de confesarse durante el recorrido. Y debo decir que no todos alcanzan una alta calidad retórica, pero adelante, habla alegremente. Ahora bien, no te creas que me vas a contar algo que no haya oído antes. Take it in.
Queridos chicos, ¿cómo estáis? Me alegro mucho de volver a estar con vosotros aquí en un nuevo directo en el canal Solo Clima. Y hoy por fin se acaba agosto, es el último domingo. Bueno, no es el último domingo de agosto, es el 1 de septiembre, creo yo. O sea, creo que hoy es día 2, ¿no? Creo que hoy es día 2, ¿no? Entonces, no, me he equivocado. Buenas tardes, chicos, bienvenidos. Estamos a 24. Claro, es que es la cabeza, tío, la cabeza. Pues no pasa nada. Di que no es directo. Mira, que por motivo de trabajo, que lo estamos haciendo hoy sábado para sacarlo mañana y no pasa nada. Pues es verdad, Julio, pues lo voy a dejar así y que se salga todo así, tío, y que salga todo Es como natural. lo hemos hecho, chicos, porque se está escuchando a Julio y Julio está ahí de atrás. No puedo poner los aplausos porque estoy de viaje. Entonces recibimos con un fuerte aplauso virtual a Julio. ¿Dónde coño está, Bárbara? Muchas gracias. Ay. Gracias. Me lo tomo Hombre, igual que sí. Julio, me alegro de escucharte, me alegro mucho de verte de nuevo. Julio, no te vas a creer dónde estoy. Te voy a contar varias cosas antes de que tú me cuentes lo que estaba planeado para hoy. Hoy ha sido un día de realmente, hoy me he llevado muchas sorpresas. Estoy en Reynosa. No sé si has estado alguna vez en Reynosa. Alguna vez he estado, sí. Esto está, a mí me encanta, es súper bonito, las casas son súper originales, claro. He venido todo el viaje desde el sur con 35 grados de castigo por toda Extremadura, Salamanca, Castilla-León, todo 35 grados. Hasta en Palencia había 35 grados que hemos parado la gasolinera. 35 grados. Y ha sido entrar aquí y ya me han explicado, el hombre de recepción me ha explicado lo que es la inversión térmica que se produce aquí con las montañas. Estamos a 800 y pico metros de altitud y, joder, y estamos a 15 grados. Estoy invierno por mí, invierno. Y bueno, pues nada, hemos ido por ahí a cenar y la verdad que muy agradable, porque la sensación que yo he tenido es que las mujeres que yo he visto eran muy guapas. Esto tengo que decirlo, las mujeres eran realmente atractivas. Me ha parecido, la verdad que me ha parecido, no voy a decir más nada para no liarla. Pero me ha resultado muy llamativo. Te estás metiendo en un jardín. Sí. Yo he visto unas cuantas mujeres y me han parecido realmente atractivas. Y digo, bueno, parece que esto, hombre, está muy bien. Y bueno, y la verdad que el sitio la verdad que bueno, como puedes ver aquí, el sitio donde estoy es bastante pintoresco. La verdad que me gusta mucho esto. Y bueno, pues mañana voy a ir ahí a Cabezón de, ¿cómo se llama? ¿Cómo era, Nadia? ¿Cabezón de la qué? Cabezón de la Sal. Mañana voy a ir a Cabezón de la Sal y bueno, y la verdad que me gusta mucho. A mí me encanta venir al norte. El norte me encanta y nunca había venido a Cantabria, tío. Así que los cántabros que estáis viendo este vídeo, hostia, yo os congratulo porque tenéis una comunidad autónoma muy chula, es una chulería. La verdad, a mí me ha gustado, me está gustando. En fin, bueno, Julio, ¿qué me cuentas tú? ¿Cómo estás? Yo fenomenal, estoy pasando unos días en el norte y yo estaba aquí, pues, ayer viendo a un grupo que se llama Luarna Lubre, un grupo gallego que me encanta y de música. Por la noche a 13, 14 grados. 13, 14 grados. Entonces, sí, durmiendo muy, muy a gusto. Con el edredón, eso se duerme con el edredón, sí. Sí. Madre mía. Bueno, en fin. Pues había varias cosas que te quiero comentar, Julio. Te quiero comentar varias cosas. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo de prepararla. Pero yo quería preparar un vídeo para toda la gente que no sepa de lo que voy a hablar para enseñárselo, ¿vale? Entonces, mientras estoy haciendo tiempo aquí contándote algo, voy a buscarlo, el vídeo que yo he visto, porque el otro día estuvimos hablando en conversación privada por teléfono, tú y yo, y estuvimos hablando del nuevo tipo de violencia
que, perdón, el nuevo tipo de violencia que está viniendo y coincidíamos en que es una violencia de otra época y entonces tú me pusiste un ejemplo de una película, que la verdad que a mí me gustó el ejemplo está muy bien, me pusiste el ejemplo de Elías, tú miras el Vaquilla y el Torete y es verdad, Revisa yo me las acuerdo películas. de, revisa esas películas. Pero, claro, yo soy esa persona que cada vez que hablo de películas, pues yo siempre te voy a sacar, pues yo hablo de Baby el cerdito valiente, porque los anglosajones que hacen películas muy buenas. Baby el cerdito valiente sirve para explicar el fenómeno del wokismo, ¿no? Yo lo explico ahí. No, venga, yo es que yo ahora quiero ser una vaca. Yo es que, claro, después de Baby el cerdito valiente, un cerdito quiere ser perro pastor, pues ya de ahí podemos colar cualquier cosa. Pero hay algo que yo te quiero compartir, porque yo creo que hay una película que refleja todavía más, todavía mejor, lo que está pasando, el fenómeno que está pasando con esta gente que está viniendo de civilizaciones muy, muy, muy lejanas a nosotros, ¿no? Que son muy lejanas a nosotros. Porque tú me explicaste que lo del Vaquilla y el Torete, pues era pues la gente de campo que venía a la ciudad y de buena primera pues no tenía mucho que hacer y no sabía qué hacer, que a lo mejor en su casa no tenía ni un cuarto de baño con las comodidades que había en la ciudad. Claro, eso era un salto tecnológico para esa gente. Pero pienso que hay otra película que, que puede reflejar esto mejor, ¿no? No sé si estás viendo lo que tienen en pantalla, lo que he Sí, puesto. sí, sí, Estás viendo que ahí se ve algo en blanco y negro y borroso. sí. Vale. La película es Tarzán, de Johnny Weissmuller Tarzán. y es Tarzán en Nueva York. Entonces, quiero que veáis, creo que la película de Tarzán en Nueva York explica perfectamente lo que es traer a gente de terceros países no desarrollados, gente no evolucionada, gente no desarrollada, y que de buena a la primera, pues tiene de todo o tiene un montón de comodidades que ni siquiera saben cómo se usan, ¿no? Entonces, Yo quiero hacerte pienso una punta. que... Pero, ¿te pongo la película Sí, primero sí, o te la pongo después? no, no, ponla y ahora te hago un apunte.
Bueno, en fin. Pues esta es la película de Johnny Weissmuller y creo que refleja muy bien lo que pasa con esta gente que traemos de otros terceros países y que hay gente bien, yo pienso que es bien intencionada, que piensa que tú te los traes y cruzan el charco y automáticamente se vuelven ciudadanos demócratas, europeos, evolucionados o que viven allí con las mismas tradiciones y costumbres. No lo sé. No lo sé. No lo sé si la gente se piensa eso. Si, o por hablar de esto estamos cometiendo un delito. Porque ahora creo que el lunes va a aprobar el gobierno socialista. Va a aprobar una ley de delitos de odio en redes. Porque claro, no se puede decir que los menas tal o tal. En fin, no sé. Yo pienso que lo que podía salir mal con esta intentona que han hecho de traer, bueno, intentona no lo han conseguido, han traído a toda esta gente, pues creo que están saliendo muchísimas cosas mal. Está habiendo violaciones en Azuque Cadenares, no se sabe todavía qué es lo que ha pasado ahí en Mocejón. A mí me parece un puto desastre. Y bueno, y espero que esto pase factura. Espero que esto pase factura. Di, Julio, adelante. Te quería hacer un apunte. No creo que haya diferencias intelectivas entre un centroafricano y un centroeuropeo. Creo que el hombre se adapta al medio en el que vive y se adapta para sobrevivir y para optimizar la energía que emplea en vivir lo mejor posible. Probablemente un centroafricano pues se sepa el nombre de que viva igual que alguien que viva aquí en el campo en España. Tú a todos los árboles los llamas árboles y alguien que vive en el campo, pues a uno lo llama encina, a otro lo llama algarrobo, a otro lo llama olivo. A cada árbol lo llama por su nombre. Conoce las hierbas, conoce lo que necesita, lo que su vida necesita. Que no sepa cómo se utiliza, no sé, cómo buscar algo en internet, eso no significa que sea menos inteligente, significa que no lo necesitaba para la vida que tenía. Entonces, para la vida que tienes, también desarrollas una cultura y desarrollas un modo de vivir que en función del lugar pues será más violento, menos violento, será más comunicativo, más empático o menos, en función de la cultura en la que vives. Pero eso no significa que seas más tonto o no. Eso significa que vives en otro sitio, que vives en otro mundo. Y cuando llegan aquí, pues todo el que llega, hay un choque cultural y necesita adaptarse para no crear ese choque. Y el problema, creo que hay un problema, y es que cuando muchas personas se incorporan de golpe, en lugar de adaptarse, lo que se produce es un mix. Es decir, que lo que sucede es que aunque las personas que llegan reduzcan su nivel de violencia y adopten formas y modos, digamos, españoles o europeos, las personas que ya vivían aquí elevan su nivel de violencia y disminuyen su nivel civilizatorio, digamos, por la cantidad de personas que se incorporan con otra cultura. Y ese creo también que es uno de los problemas que nos estamos encontrando en ese aspecto. Estoy bastante de acuerdo con esa observación. La verdad que estoy bastante de acuerdo. En fin, bueno, pues esto es lo que nos ha tocado vivir de momento y nada, y es lo que hay. Es lo que hay. Por lo pronto, nosotros vamos a seguir con nuestra espérate, porque no sé por qué se ha borrado. Vaya, está haciendo hoy esto un desastre, ¿eh? No sé por qué esto se ha borrado, lo que yo lo había subido, lo tengo que volver a subir. Nosotros vamos a seguir con nuestra agenda y vamos a hablar de lo que hoy vamos a hablar. Así que, por lo pronto, lo que voy a hacer, si te parece bien, si estás de acuerdo, pues nada, dime de qué vamos a hablar. Voy a meter un poquito la musiquita y me comentas un poco de qué vamos a hablar, de qué va a ser el vídeo de hoy. Vale, yo te voy a presentar hoy un vídeo, un vídeo. Te voy a presentar hoy traigo una presentación para ahondar más en las razones de por qué sucede lo que sucede y cuáles son las dinámicas que se van a implementar a corto plazo en el mundo y por qué suceden, de dónde vienen y hacia dónde vamos. ¿Por qué sucede que el Estado cada vez toma más protagonismo? ¿A qué obedece que eso suceda?
Entonces, como eso es lo que me pregunto y eso es lo que me dedico a estudiar, pues eso es lo que te traigo. Muy bien, pues si te parece, Julio, comenzamos, le doy paso a la presentación y arrancamos. Vale, te voy a presentar este matrimonio. Este matrimonio que se casan en 1990, justo después de la caída del muro de Berlín. Este matrimonio es el Estado y las grandes empresas y corporaciones. Hasta ese momento había un tablero de juego marcado y que estaba claramente delimitado por intereses geoeconómicos, o sea, geopolíticos y geoestratégicos. Fundamentalmente el bloque soviético y porque las capacidades técnicas que teníamos hasta ese momento, tecnológicas de tecnología de información y comunicación, no permitían ir mucho más allá. En este momento empieza a despegar Internet, empiezan a despegar las tecnologías computacionales y se cae toda la oposición. Colapsa la Unión Soviética. Entonces se produce este matrimonio feliz y que todo el mundo aplaude. Si te acuerdas, los principios de los años 90, las series más famosas, El Príncipe de Bel-Air, Friends, todo era felicidad, todo era maravilloso. Sigue. Vamos a ello. 30 años después, ¿qué ha pasado con ese matrimonio? Ese matrimonio empieza a tener problemas. Ha hecho mucho dinero ese matrimonio, pero a su alrededor parece que las cosas están cayendo y vamos a descubrir por qué se están cayendo y por qué economía y gobierno empiezan a recelar el uno del otro. Esto se ve claramente en Estados Unidos, pero es extrapolable y de hecho lo voy a extrapolar a todos los grandes países de Occidente, incluido España, por supuesto. Dale. Pasamos. Vamos a ver primero dos conceptos. El aislacionismo y el intervencionismo. El aislacionismo es un concepto, una creencia muy arraigada en Estados Unidos que cree que la intervención en el extranjero solo produce guerras sin fin, el enriquecimiento de las élites corporativas y la erosión de la democracia. Este es uno de los principios rectores de la política norteamericana, sobre todo de los republicanos. Ese está en el ADN republicano. Pasa al siguiente. Un momento, perdón. Sí, eso está en el ADN. Todas las veces que quieras. Pero Trump no es así. Trump no cree en el intervencionismo. Trump es Make America Great Again. Efectivamente, saliendo de guerra en el exterior y de intervención en el exterior. Te voy a poner dos extremos. Lógicamente, ni Trump está en el extremo aislacionista, ni Biden está en el extremo intervencionista, sino que siendo dos extremos, están en situaciones intermedias. Pasa a la siguiente. Vale. Un momento. Yo lo he entendido del revés. De republicanos son aislacionistas. No quieren intervenir en el exterior. Eso porque es. piensan que en el extranjero solo se conducirán guerras sin fin. Vale, de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo he entendido mal. Usted me disculpa. Siguiente. Y está luego el intervencionismo, que cree que lo que es bueno para el Estado, para Estados Unidos, es bueno para el mundo, y lo que es bueno para el mundo es bueno para Estados Unidos. Es decir, esos son los demócratas. Efectivamente, la cultura woke que ves, la cultura norteamericana, el preparar el mundo para las empresas americanas, todo lo que sea bueno para Estados Unidos tienen que implementarlo en el mundo y al contrario, por lo tanto es muy intervencionista. Estos son dos extremos. Dime. Tengo una pregunta, vamos a ver. Yo identifico a los demócratas americanos con el PSOE. Por ejemplo, en España sería el PSOE, No. porque es la izquierda. Sí, bueno, sí. Algo parecido. Pero no, el PSOE no piensa en esto, el PSOE solamente piensa en destruir España. No, en Estados Unidos tanto PSOE, o sea, tanto demócratas como republicanos están a la derecha del PP. Claro, porque ante todo son americanos. Y no solo eso, sino que ellos piensan de forma económica. Y lo vamos a ver ahora. La economía es un factor central y las empresas son un factor central de ambas posiciones políticas. Y en España no ha sido así. Y la tradición de los partidos políticos tiene la fundación, el desarrollo, las ideas en las que se basan son distintas.
allí no tiene, en Estados Unidos no tiene cabida ni socialismo, ni comunismo, ni marxismo, ni nada que se le parezca. Sin embargo, en Europa sí. En Europa Entonces, sí. ¿Y por qué en Europa sí? ¿Y por ¿cómo? qué en ¿Por qué? Europa sí? Es que Pues me jode un porque Europa montón, tiene una tío. Es que me jode un historia. montón. Europa tiene una historia y creo además probablemente que se ha financiado de forma. O sea, se ha financiado que la configuración de la política europea tenga esa forma. De un partido socialista y un partido socialdemócrata. Y creo que o sea, un partido conservador. Y creo que se hace así para tener controlado a toda la ciudadanía y toda la política en Europa. Pero eso es una opinión personal. Vamos a seguir con esto. ¿Qué pasó en los años 90? Ya tenemos claro lo que es el aislacionismo y lo que es el intervencionismo, y vamos a ver qué pasa en los 90 justo cuando se casan Estado y economía. Comienza la globalización, favorecida, como hemos dicho, por las tecnologías de información, de la comunicación y información, de tal forma que las empresas podían deslocalizar su producción. Podían tener a los ingenieros que creaban una patente en Estados Unidos y podían producir físicamente esa patente en China o en Taiwán o en Corea. Podían deslocalizar la producción, haciéndola más barata y trayendo de vuelta esos productos manufacturados, habiendo ganado la parte fundamental, que es la de innovación, la de creación del concepto, y deslocalizando la parte más barata, que era la producción. Se abaratan los costes de muchos procesos, de tal forma que se da la bienvenida a la globalización. Por otra parte, como hemos dicho, se cae la Unión Soviética y aparece un nuevo mundo de posibilidades, porque muchísimos países, entre ellos toda la Europa del Este, se abre al comercio. Es un momento en el que las empresas salen de sus países, digamos, para conquistar el mundo. Y se habla de, como decía Fukuyama, del fin de la historia, porque ya no va a haber conflictos armados. Esto es un problema para las empresas armamentísticas norteamericanas, que de repente ven como, bueno, si ya no va a haber guerras, ¿de qué vamos a vivir nosotros? Por ahí hay teorías que hablan de que eso sucede y que es de las razones por las que comienza el 11S, la intervención en Irak, en Afganistán, para que no se pare esa cadena de fabricar armamento, porque el armamento, si no, no tiene sentido estar permanentemente actualizándolo. A finales sobre 2010 o así, ya se hablaba, los proyectos del F-22 y el F-35 ya estaban en vigor. Y estaban paralizados porque no se creía que se les fuese a dar uso. Y me parece que te lo comenté, Japón fue el que impulsó, el que dijo, no, tengo enfrente de China, necesito el F-35. Y fue el que impulsó y pagó el desarrollo del F-35 porque pensaba que sí se iba a necesitar. Entonces tenemos los años 90 felices. Unos años 90 en los que Clinton le decía a Bush, es la economía, idiota. Porque lo fundamental era la economía. No se hablaba de geopolítica ni de conflicto, nada. Era economía pura. Y además yo recuerdo que aquí yo siempre lo cuento, para mí los años 90 son irrepetibles. Los años 90 son irrepetibles a todos los niveles. No se puede comparar con nada. No se puede comparar con nada. Pero tengo una objeción que decirte. Venga. Que hacerte. Por ejemplo, Ford y las fábricas de montaje de coches que hay en España están antes de esa época en España. Sí. Entonces, ¿eso no es globalización? ¿No es deslocalización? Eso es globalización, pero cuando se dispara es justo después del colapso de la Unión Soviética, porque, claro. Porque ya no hay restricciones para la deslocalización. Ya no hay peligro de que vaya a haber una guerra grande con otra potencia que corte la línea de suministro, que provoque un shock de oferta como el que tuvimos hace un año y medio. Claro. Entonces es cuando explota, digamos, con las comunicaciones. Es deslocalización poner una fábrica Ford aquí, pero lo es mucho más llevártela a China, llevártela a Taiwán. Y ya no era solo fabricar coches, que puede ser caro llevarlo, hacerlo en Estados Unidos y transportarlos
en un barco. Es que se deslocalizan las camisetas, las ropas, se deslocaliza todo. Seguimos. Llegan los años 2000 y nace el euro para combatir. Los países empiezan a quedarse pequeños. Los gobiernos empiezan a quedarse pequeños porque la expansión de la economía hace que las empresas no se vean como empresas de un país, sino que se vean como empresas del mundo, se lanzan al mundo. Europa se ve pequeña, crea el euro, que aúna a todos los países. Comenzamos a ver cómo China empieza a dispararse, tienes ahí el crecimiento que ha empezado multiplicándose por 2, por 4, por 8 por 14, brutal. Y empiezan los países, todos, a crear un concepto que se llama el de los campeones nacionales. Países como España, pues piensan en Telefónica, Alemania piensa en Siemens. Pensamos en grandes empresas que sean nacionales y a la que los gobiernos colaboran activamente para que se hagan más grandes aún y salgan al exterior. Páralo, Paul. Ahí estamos hablando del ultraglobalismo que defiende el Foro Económico Mundial desde la boca de su creador o de su presidente Klaus Schwab, que lo que él dice es que el mundo debe ser controlado y dominado por pocas gigantes corporaciones. Estamos hablando de eso prácticamente. En España sería Repsol, sería Iberdrola o BBVA y Santander. Claro, BBVA en Santander y la Caixa, que son los tres ahí, el triunvirato. Claro, todos los países tienen grandes, claro. Todos los países tienen grandes. Y ahora vamos a ver las ventajas de tener. ¿Tú qué crees que es bueno o que es malo tener campeones nacionales? No sé, yo creo que tiene que tener ambas cosas. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Vamos a ver las cosas positivas en las que pensaban los gobiernos en este momento. Dale. Vamos allá. Vamos a ver el ejemplo de Airbus. Como campeón europeo, o sea, un campeón nacional europeo. Tiene 5 puntos fundamentales. Contribuye a la contribución económica, porque hace crecer el PIB del país. Cualquier campeón nacional hace crecer el PIB de ese país. Y genera empleo dentro de ese país, aunque también lo genere en el resto del mundo. Y empleo además bien remunerado, porque claro, cuando tú incentivas a esas grandes empresas normalmente pagan bien. Cuando hay demasiado capitalismo y cuando hay demasiada competencia, hay canibalismo entre empresas para bajar los precios y al final acaba el currito. Sí, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que cuando hay capitalismo extremo, como tú dices, los buenos trabajadores cobran más y los malos cobran menos. Sí, es cierto, también es cierto. Hay diferencia entre los sueldos porque el trabajador bueno puede negociar su sueldo y el malo tiene que aceptar lo que le den. Cuando estas grandes empresas pagan lo mismo al bueno y al malo. Sí, pero teniendo en cuenta que tenemos una sociedad del 92% de NPC, hostia, joder, un 92% de gente cabreada te monta una revolución y acaban a tiro. Ahí vamos a llegar. Vamos a llegar. Claro, entonces tú tienes que darle algo. Vamos a llegar. Entonces, una gran empresa, además, como genera grandes beneficios en el exterior, puede pagar bien en el interior a sus trabajadores y paga mucho como impuestos. Al tener un liderazgo internacional, permite con los grandes beneficios crear innovación tecnológica de tal forma que no se queda atrás y que genera esa innovación genera fuerzas de segundo tipo dentro del país, lo cual hace como motor que tira de la innovación dentro del país, esa gran empresa. Luego le da soberanía y seguridad estratégica. Piensa, por ejemplo, en Repsol. Tener una gran empresa, un campeón nacional a nivel energético, implica que tú no te vas a quedar sin petróleo, que es algo crucial, que es de seguridad nacional. Contribuir a la política exterior, porque esa empresa nacional, ese campeón nacional, ya hace marca España. Por ejemplo, en España haría marca España o marca Alemania, marca Estados Unidos. Contribuye a equilibrar la balanza de importaciones y exportaciones, la balanza exterior, y permite un acceso secundario a mercados en el exterior. Si una empresa como Zara, como Inditex, que es un campeón nacional, personalmente creo que no, sin ayuda del Estado, está en el exterior y necesita mercados secundarios,
empresas españolas tienen acceso a esos mercados secundarios de forma más fácil que si no estuviera Inditex en esos países. Y luego tiene un impacto en la infraestructura. Empresas como Telefónica, que sea el líder en su sector y que no lo es, pero que sea, si se hubiese convertido en un campeón nacional con liderazgo internacional, permitiría la creación de infraestructuras de comunicaciones que no tendríamos si no lo fuera. Tendríamos, si hubiese convertido en ese campeón, pues probablemente la fibra óptica, el 5G, habría llegado mucho antes. Tendríamos una infraestructura que no tenemos. Como somos líderes probablemente en tecnología ferroviaria, tenemos el desarrollo ferroviario que no tienen otros países. En función de tu campeón nacional, pues tienes acceso a esa infraestructura, a esos mercados exteriores, a esa independencia económica y de seguridad, a ese liderazgo internacional y a ese crecimiento del PIB que te ofrecen esos campeones nacionales. Esto es lo bueno que tienen y esto es lo que vieron todos los países. Por eso todos los países se lanzaron a decir, ¿qué es lo que tengo yo? ¿Qué es lo que puedo lanzar al exterior? Y además a mí es un modelo que personalmente me gusta, porque las grandes empresas, las que son muy grandes, hostia, pues alrededor siempre hay un montón de pequeñitas empresas intentando desarrollar cosas para vendérselo a la grande y que la grande lo explote y haga. Pero claro, siempre existen pues empresas que están intentando engañar a estas grandes empresas para que les compren un producto que no vale nada. Y esto está liderado por los que yo llamo los PowerPointistas. Conozco a gente que se dedica a eso. Conozco a gente que se dedica precisamente a intentar colocar productos de mierda, embalándolos en un papel de regalo muy lustroso, haciendo que parezcan otra cosa. Y conozco a gente que se dedica a eso y ha conseguido colocar. Por ejemplo, yo sé que Telefónica, pues hace unos años tenía una caja de 50.000 millones, creo que era, o algo así. Tenía una barbaridad de dinero en la caja y había un montón de empresas pequeñas intentando buscar. Claro, lo que estaban buscando no era desarrollar algo, sino lo que buscaban era cómo meterle mano a esa caja. Cómo conseguir que Telefónica les comprara un producto. Entonces, claro, ahí no salió nada, ¿no? Pero, al menos de la gente que yo conozco. Pero bueno, el modelo a priori no es del todo malo. Bueno, pues ahora vamos a ver cositas. Sigue. Este es el modelo en el que creían. Estados Unidos, pues todos pensamos en campeones nacionales en Estados Unidos, en Google, Apple, Nvidia, Microsoft, pero los verdaderos campeones nacionales, los que están en el tablero de juego, ¿quiénes son? Claro, los de siempre. Los de siempre. Los que controlan BlackRock, el tablero Vanguard, State Street. Y Fidelity. Que son los mismos, que en realidad son los mismos. Claro, que es el mismo pantalón con varios bolsillos. Entonces, Estados Unidos, dado que había deslocalizado su producción y que necesita controlar los mercados financieros y de capitales, pues lanza esas grandes corporaciones para que sean sus campeones nacionales. Tiene otro, Exxon, General Electric, tiene las farmacéuticas, Pfizer, tiene otros campeones, pero para mí esos cuatro del tablero son los principales porque son los que dominan la sangre que hace mover el cuerpo del mundo. Y vamos a ver qué ha pasado con los campeones nacionales. Claro, cuando todo se concentra en pocas manos, ¿no? Vamos a ver. ¿Te acuerdas que se casaron felizmente en el año 90, verdad? Y que estaban muy felices el uno del otro porque juntos iban a dominar el mundo. Porque hasta la caída del muro de la Unión Soviética, tanto demócratas como republicanos, aislacionistas, intervencionistas, habían llegado como una especie de consenso en el que tenían que estar, digamos, a medio camino el uno del otro. Y no había mucha diferencia entre la política exterior del uno y del otro. Pero conforme se cae el muro de Berlín, incluso los republicanos como George Bush se hacen demócratas, creen en el intervencionismo y juntos de la mano se dirigen a conquistar el mundo y a ser la pareja del año. Seguimos. Acuérdate de ello. Llegamos a los tiempos que tenemos hoy en día y hoy en día en el que el tablero geopolítico ha vuelto a escena, esa pareja que iba a dominar el mundo le han cancelado el pasaporte y ya no puede entrar en muchos lugares. En la esfera china, en la esfera rusa, en la esfera africana,
incluso en Europa le ponemos trabas a empresas como Meta, como Microsoft, como Google. Entonces esas grandes corporaciones ya no pueden acceder a los mercados mundiales. Esos grandes campeones que todos los países hemos creado ya no tienen acceso a esos mercados, porque el fin de la historia no ha sucedido, el mundo no se ha convertido en un lugar abierto y maravilloso para Estados Unidos, sino que se está volviendo cada vez más cerrado en parcelas y en el que no puedes entrar en todo sitio. Y el pasaporte cuenta. Pero parece que Estados Unidos lo está aceptando de buena gana, porque si el think tank americano, como podría ser, no me acuerdo ahora de... Fair, Uber... hay varios think tanks y hay alguno de ellos que ha dicho, oye, aquí hay que poner una valla y separar los dos mundos. China, Rusia por un sitio y nosotros con Europa por el otro. Yo lo que he leído es que eso es lo que va a suceder, no es lo que quieren. Rand Corporation. Eso es lo que dicen que va a suceder. Pero no creo que sea lo que quieren. Ahora lo vamos a ver. Vale, de acuerdo. Yo, claro, eso es lo que dicen que va a suceder. Pero claro, yo siempre he interpretado que Estados Unidos necesitaba aislar a China y por ende intentar aislarla para que no siguiera creciendo. De hecho, todo lo que hemos vivido del encierro, COVID, una de las razones ha sido obligar a China a venirse abajo. Y los efectos están por venir todavía, porque el inmobiliario chino puede dar todavía sustos importantes. Entonces, yo creo que ninguno. ¿Ninguno? Bueno, puede ser que dé algún susto. Puede ser que dé algún susto. Todavía no ha salido del todo bien. Ya leía, sobre 2011, 2012, leía que China era una gran fábrica y que había que tratarla como tal, y que para paralizar una gran fábrica le corta el suministro energético, le sube el precio de la materia prima, o le sube el precio de la mano de obra, o deja de hacerle pedido. Que esa era la forma de parar a China. Y han intentado todas. Han aumentado muchísimo el precio del petróleo y ha seguido igual, ha seguido creciendo al 12%. Ha subido la mano de obra, ha subido el precio de la mano de obra en China brutal, ya está por encima de la española y sigue creciendo. Hemos parado con el COVID para que no nos suministrara y ya tiene un mercado interno y alrededor y la zona de Indochina y Rusia y África para vender. Yo creo que no es parable China en ese aspecto, pero no se puede parar. Puede ser. Pero bueno, pero lo están intentando. Sí. Pero además, hostia, Julio, ¿no te da la sensación de que a lo mejor Estados Unidos con su sistema SWIFT ha abusado del resto de los participantes de la partida? Entonces, claro, ha obligado a los BRICS a sacar su propio sistema. El sistema ya mismo va a estar en funcionamiento. El BRICS va a salir a funcionar pronto, ¿eh? Y hay 153 países dispuestos a aceptarlo. Hay 200. En el mundo somos 200 países. Hay 153. Ni más ni menos, ¿eh? Claro. Yo no creo que haya obligado a Estados Unidos a utilizarlo, sino que todos los países querían utilizarlo porque les convenía. Si España tiene comercio con Perú, pues ni los peruanos querían pesetas, ni los españoles querían pesos peruanos, que creo que es el peso peruano lo que utilizan allí. Porque si tú le compras, nos compran algo y nos pagan con pesos peruanos, ¿qué podemos comprar nosotros con pesos peruanos en el mundo? Sin embargo, si nos pagan en dólares, nosotros podemos ir a cualquier punto del mundo porque nos van a comprar en dólares vamos a poder pagar en dólares. Vale, pero entonces, ellos controlan. Todo, pero creo que no es solo a Estados Unidos le beneficiaba, pero además de beneficiar a Estados Unidos, a todo, que fuese una moneda de la Reserva Mundial, beneficiaba a todo el mundo en su conjunto. Lo que proponen los BRICS es crear una moneda virtual de intercambio. De tal forma que tú pagues en tu moneda, se te acumule en esa moneda virtual la reserva, el exceso de venta sobre compra, y que luego cuando vayas a utilizarla para compra, esa moneda virtual se convierta automáticamente en la moneda del país al que vas.
Eso es posible ahora con la tecnología actual. Efectivamente. Pero no era porque se utiliza blockchain, porque se utiliza la capacidad de computación deslocalizada que se tiene ahora, pero eso no era posible hace 30 años, ni hace 40, ni hace 50, ni hace 10. Entonces, creo que hacia lo que vamos, pero que a cualquier país le venía bien utilizar dólares. Sí. Oye, un apunte. Tú has dicho el peso peruano. ¿Es posible que sea el sol, lo que sean soles? El sol, sí, pues sol. Son soles. Creo que son soles, ¿no? Sí. En fin, continuamos. Sí. El peligro de los campeones nacionales, porque tienen peligro. Tú coges al campeón nacional para ponerlo en el tablero, pero imagínate que hay un riesgo geopolítico. Y entonces los negocios de ese campeón nacional se ven en peligro. Y te demanda que intervengas como Estado. Oye, interven políticamente, económicamente, con militares. Te dice que intervengas, porque están en riesgo sus inversiones. Si interviene, supone para el Estado deuda o impuestos, porque es un gasto en el que incurre el Estado. Pero si no intervienes, esas grandes corporaciones toman el poder político para poder intervenir. De tal forma que cuando has creado campeones nacionales, ya estás fuque. Claro. Claro, porque si se hacen tan grandes. Claro, ¿en qué momento dejas de hacerlos grandes? Hubo un momento en Estados Unidos y en Europa en el que se tenía clarísimo que cuando una empresa era demasiado grande había que partirla. Había que hacerla a trozos. Y eso estaba clarísimo antes de los 90. Pero después, como tu empresa nacional compite con una empresa china, compite contra Huawei, compite contra Siemens, tú necesitas que sea más grande que ella y la haces gigante. Pero una vez que la haces gigante, tiene tanto peso que si no, que te domina, que domina el Estado. Y no puedes salir de esa trampa, porque si no le haces caso, puedes deslocalizar su producción, puedes salir de tu país. Como ha hecho Ferrovial. Y te deja, y deja de pagar los impuestos, y deja de tener empleo, y Ferrovial no es tan grande. Pensemos en grandes, ¿vale? Pero bueno, imagínate, lo de Ferrovial es que no ha cambiado su sede. Tampoco. No ha sido. Nadie ha predicado con el ejemplo. Pero podría haberlo hecho, ¿eh? Y ahora empezar. El ejemplo más que recuerdo es el de Siemens, que en Alemania se iba a trasladar a Polonia para abaratar sus costes. Y Merkel salió en televisión, en prime time, diciendo: Siemens nos está amenazando con hacer esto. Es algo de lo que informa a todos los alemanes para que sepan cómo comprar. Eso es lo más, o sea, de lo que recuerdo sobre esto, lo que más me impactó me ha producido. Pero esto es algo que se produce. Actualmente todos los países, los países occidentales, sus sistemas de gobierno, sus políticos están en manos de grandes corporaciones. No hay forma de que se escapen de las grandes corporaciones. No sé si me explico. Sí. Porque necesitan de esa intervención. Si una empresa española tiene intereses en Marruecos y quiere conservarlos porque el Estado marroquí le dice, va a echar a esa empresa, le dice, no, y le dice al Estado español, no, interven, tienes que intervenir allí. El Estado español va a intervenir para que la empresa se mantenga. Y esto es solo una idea de por qué hay tantas empresas españolas en Marruecos y por qué la política que tenemos con Marruecos es la que tenemos. Hostia, es verdad, no había caído. Joder, qué bueno, tío. No había caído. No había caído. Lo que yo sí sé, por ejemplo, es que en Algeciras antes era un puerto pesquero. A día de hoy la lonja está prácticamente... entra ahí 3 barcos. Pero era un puerto pesquero muy importante. Y entonces cuando claro, los barcos faenaban en aguas internacionales y en aguas marroquíes, que los marroquíes no faenaban. Y hasta que llegó Marruecos y dijo que había que hacer las empresas mixtas. Y era que
tú para poder faenar allí en esas aguas tenías que nombrar a un marroquí copropietario del barco. O sea, por la cara, sin poner nada. Entonces se cargaron se lo Pero que hay cargaron un todo, se lo montón de cargaron empresas todo. españolas en Marruecos, está hasta arriba de empresas españolas. Sí, sí, Seguimos, sí, sí, sí. Sobre todo de agricultura hay un montón, ¿eh? Yo lo sé, ¿eh? seguimos. Estas dos personas, ¿te suenan, verdad? Por supuesto. ¿Dirías que tienen algo en común? Que sí, los dos tienen muchísimo pelo en la cabeza. Pero poco más, ¿eh? Porque están en las antípodas, ¿no? A Pues mí, por ejemplo, Rayo me gusta mucho y la hermana de Chucky, yo qué sé, tío, eso no... yo no puedo con esa tía aquí, está loca, Pues tío. tienen, Es a una nivel loca de los gatos, conceptual, tío. tienen algo en común. Tienen algo en común. Y es que la asociación, grandes corporaciones, Estado, ambos están en contra. Ambos están Desde en la contra derecha de las grandes... libertaria, para Rayo, que el Estado colabore con las grandes empresas y que las grandes empresas tengan mano en el Estado y el Estado en esas empresas está mal. Y para Johnny Belarna, que las grandes empresas controlen al gobierno y que el gobierno esté colaborando con esas empresas para hacerlas más grandes, también está mal. Sí, es cierto, es cierto. Desde ambas posiciones, desde la derecha libertaria y desde la izquierda reaccionaria y anticapitalista, están de acuerdo en esto. Entonces, tienen unos discursos que parecen y que están en las antípodas a nivel económico, pero tenemos que ambos están de acuerdo. Esto no te supone, porque yo cuando me he dado cuenta, El conflicto a mí me ha hecho así sí, la sí. neurona. Claro, porque eso es para decírselo a Rayo, a ver el que podría decir, tío. A ver porque Rayo tiene muy buena verborrea, tío. Podría dedicarle un vídeo a ese tema, ¿eh? Muy Estoy interesante. absolutamente seguro, o sea, no he visto nada al respecto, pero que él está en contra de que los gobiernos y las grandes empresas se beneficien de esa cohabitación, de ese matrimonio. Una persona libertaria estaría en contra de eso, absolutamente. Y desde John Belarna, que está en contra de las grandes corporaciones y que desearía eliminarlas, que el Estado además colabore para hacerlas más grandes, estoy absolutamente seguro también, sin habérselo escuchado, que está en contra también. Y esto nos lleva a los movimientos que sin quererlo y que pareciendo estar en contra ambos, están alentando. Porque cuando se está en contra de esta asociación con grandes empresas, con grandes corporaciones, ¿cuántas grandes corporaciones tiene España? Digamos, campeones nacionales. ¿Una, dos? No, tiene un montón, ¿eh? España es un país importante a nivel mundial, tío. Tenemos un montón de grandes corporaciones, ¿eh? Sí, pero tenemos líderes en su sector, Inditex, que además no hace gala de eso. Tenemos a algún Vanguard o algún State Street. Bueno, tenemos Santander, tenemos BBV, que son bancos importantes, tenemos Inditex, tenemos Telefónica, tenemos Repsol. No son líderes mundiales, pero son empresas importantes. Si hablamos de quién domina el mundo, ¿qué hemos dicho? Lo hemos hablado con Héctor muchas veces. ¿Quiénes dominan el mundo? IBM, Fidelity, sí. Empresas de telecomunicaciones que tienen todos nuestros datos y saben todo sobre nosotros. De hecho, las cinco empresas más importantes por capitalización mundiales, me parece que son Apple, Microsoft, Alphabet, Meta y Amazon. Las 5 por capitalización son empresas que se dedican a recoger tus datos y a trabajar con ellos. Pero es que el propietario de esas grandes empresas por capitalización son Vanguard, State Street, claro, BlackRock y Fidelity. O sea, que las 5 empresas más grandes del mundo por capitalización son las de telecomunicaciones y los dueños de ellas son estas. Claro, te voy a hacer un apunte.
ahora que que estás diciendo eso, estoy tomando en conciencia un tema muy interesante y era que el gobierno americano siempre, 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 hasta el día de hoy, se opuso a Bitcoin. Se opuso a Bitcoin. Pero yo en algunos vídeos lo he dicho, que BlackRock quería sacar el ETF de Bitcoin y le ha doblado el codo al gobierno americano. Y el ETF de BlackRock ya existe, porque BlackRock ha dicho, mira, yo no me quiero quedar fuera de este festival y no quiero y le ha doblado el brazo a los al gobierno americano. Está dentro, es que domina. Es que lo domina, claro. Haciendo. Es que cuando tienes una gran empresa, estas grandes empresas son capaces de dominar. Entonces tenemos empresas que son multinacionales, o sea, no son multinacionales, son anacionales. Digamos que son empresas mundiales, que su lugar natural es el mundo completo y que utilizan al Estado como un recurso más, como un departamento más de su empresa. Digamos que su empresa tiene recursos humanos, marketing, facturación y gobierno, para cuando tiene que hacer frente a algún tipo de reto. Son empresas mundo. ¿Qué sucede contra esto? Seguimos. Que está surgiendo en todo el mundo esto. Nacionalismo, patriotismo, llámalo aquí. Y es que cuando las élites desprecian al hombre común, el orden social se derrumba. Porque las élites se pueden mantener en el poder y tú las toleras cuando es bueno para el orden, para el hombre común. Tú toleras que los gobiernos te roben, que es lo que hacen con los impuestos, cuando realmente tú ves un beneficio para el común. Eso es cierto. Pero cuando dejas de ver ese beneficio, en el momento en que dejas de verlo, empieza a derrumbarse el orden social. Sí. Que es a lo que estamos... Efectivamente, eso está pasando. Lo de las putas y la coca ha hecho muchísimo daño, ¿eh? Pero ya no solo eso. A partir de que las élites empiezan a despreciar al común, los políticos empiezan a desmarcarse, todos, los políticos, los grandes empresarios, empiezan a despreciar el común, empieza a desmoronarse. No es algo que suceda de un día para otro, sino que eso empieza a suceder en décadas. Tenemos la conciencia de que las cosas suceden a la velocidad a la que vivimos. Eso lo hablaremos también en otro programa sobre el tiempo con esto. Pero las cosas no suceden tan deprisa como pensamos que suceden. Y esta degradación de los espacios comunes, de la conciencia común, sucede mucho más lento de lo que parece. Y una sociedad no prospera a menos que sus líderes se identifiquen con la bandera, se identifiquen con tu cultura, contigo. Tú tienes que tener algo en común con tu líder. Y si no te identifica, y si ese líder no se identifica contigo y tú no te identificas con él, esa separación produce que ya no quieras trabajar para él, que no quieras darle tus recursos, que no quieras pagarle tus impuestos. Estoy de acuerdo. Es el movimiento que estamos viendo cada día más claro. Claro, porque Antonio es el culpable de no querer identificarse con la bandera, por ejemplo. Sí, pero que eso no solo pasa en España, que está pasando en todo el mundo. Y está sucediendo el movimiento contrario. Hay países que ya llegaron a un momento en el que llegaron, como hemos dicho, de la ideología woke, que llega un momento y empieza a revertirse. Los políticos que se están identificando con su bandera, con su patria, con su pueblo, con su nación, están consiguiendo cada vez más apoyo popular. Porque una cosa que es fundamental, además de los datos, es el relato. Y cuando el relato encaja y los políticos se identifican con su pueblo y creen que deben ir todos juntos y tienen una cultura común, como sucede con Orbán, como está intentando articular Trump, tienen más respaldo social. Sí. Y esos políticos que cogen ese respaldo social necesario para seguir donde están. Entonces este movimiento de creación de patria que estamos empezando a ver en determinados países se va a contagiar a todo el mundo.
Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia, Alemania, todos los países van a empezar. En todos los países cada vez va a haber más. De hecho, ya lo estamos viendo. Cada vez va a haber más banderas. Cada vez va a haber más políticos hablando del país, de la nación, de que tenemos que ir todos juntos, de que tenemos que luchar todos juntos. Porque es tanto necesario para ellos como para que no se derrumbe todo el sistema. Porque las grandes corporaciones, en este caso Vanguard, State Street y demás, no son nacionales. No trabajan para ti. Incluso los grandes campeones nacionales que tú has creado, pasa la siguiente, que lo tenías reflejado con eso. Cuando tú, el político, cuando ve que ha creado un gran campeón nacional que hace mucho dinero, si ese campeón nacional se identifica como ciudadano del mundo y cree que su campo de juego es el mundo y no se identifica con tu país, con tu nación, ¿por qué no vas a requisarle todos sus beneficios? ¿Por qué no vas a exprimirlo al máximo a esa gran corporación si no es española, si no trabaja para los españoles? Cuando llega un líder al gobierno que se envuelve de la bandera y de la nación, a esas grandes corporaciones que no trabajan para el país, que no trabajan para la nación, sino que se sienten ciudadanos del mundo y se sienten igual de cómodos en China, en la India, en Rusia o en España, el gobierno español dirá: si no eres español, ¿por qué no me voy a quedar con todo lo que produce? ¿Por qué no te voy a exprimir? ¿Qué razón tengo para no hacerlo? Si tú no trabajas para el beneficio de los españoles. Esto que parece utópico todavía sucederá en todos los países. Porque en la medida en la que todos los ciudadanos notemos que las grandes corporaciones, los grandes campeones nacionales a los que nosotros hemos creado, hemos alentado y hemos sacado al mundo, las personas que los dirigen ya no se sienten ciudadanos de esos países. ¿Tú crees que el director de, no sé, de una gran corporación se siente de un país determinado cuando tiene posesiones en medio mundo? Claro. Cuando tiene una isla en las Bahamas que es para él. Efectivamente. Dice, no, su campo de juego es el mundo. Cuando los países se dan cuenta de eso, van a ir a por ellos. Y va a haber una confrontación muy gorda entre el poder político y el poder económico por estos recursos. Y creo que la vamos a ver más pronto que tarde. Y en Europa creo que ha empezado ya, y en Estados Unidos, conforme llegue Trump, que creo que va a llegar, o si llega Kamala Harris, creo que también va a producirse. Una cosa que te quiero comentar, me parece muy interesante la forma en la que has argumentado este tema. Me parece que lo has hecho muy bien, porque es que de argumentarlo como tú lo has hecho, a argumentarlo como que el gobierno quiere confiscar y expoliar a estas grandes empresas, cambia totalmente el punto de vista de lo que el gobierno hace. Pero claro, si nosotros queremos defender que el gobierno trinque a estas empresas y hay que justificarlo, y en vez de hacer, y esto lo hace un tío que no se envuelve en la bandera, hostia, entonces la gente, claro, compra el argumento que escucha a Rayo, por ejemplo, que está en contra del expolio de los impuestos y tal, y la gente se cabrea más. Porque claro, porque esta gente se dedican a gastarse el dinero en chorradas. Y la gente lo sabe. O sea, estamos ahí, estamos en ese punto. Cuando durante años ha estado como gobierno, pero este gobierno, el anterior, o sea, da igual el color político, ha estado beneficiando a unas empresas con subvenciones, con políticas en las que impedía la libre competencia, beneficiando a estas grandes empresas y perjudicando al consumidor. Porque tú que querías un campeón nacional. Y de repente ese campeón nacional, cuando llega el momento, no devuelve ese... no es una empresa española, sino que es una empresa mundial, pero que está pasando... Que este pensamiento no solo está en España, está en Estados Unidos, está en Alemania, está en Reino Unido, está en todos los países. Como te decía el otro día, Putin lo ha tenido clarísimo. Y a los grandes oligarcas, a las grandes empresas rusas, les ha dicho: yo os puedo favorecer para que salgáis al exterior a competir. Pero en el momento en que dejáis de ser rusas y no tenéis claro que vuestro ADN es ruso y la fidelidad se la debéis a Rusia, en ese momento os corto las alas
y se caen sus presidentes por los balcones. Eso Sí, lo tengo clarísimo. Es una forma ciertamente violenta de controlar a las grandes empresas, pero que le ha funcionado. Los gobiernos han dejado crecer a las empresas porque para ellos era más importante la fidelidad de esas empresas que su tamaño o la riqueza que generaban. Pero en un momento en la que una empresa española de repente, es un ejemplo que no sucede, pero de repente pone a un indio de presidente o en el consejo de administración, o una empresa inglesa mete a un sudafricano o a un brasileño, en ese momento esas empresas dejan de ser del país y se convierten en empresas mundiales. Y ya no deben fidelidad al país. Como ellas dicen, deben fidelidad a sus accionistas, estén donde estén. Efectivamente. Entonces, pero es que han sido creadas por los países que han beneficiado su crecimiento a costa del esfuerzo de otros. Claro, porque ahora... en este caso, yo estoy focalizando sobre radio, ¿no? Cuando Radio justifica que la voracidad del Estado en el tema de los impuestos es injustificable, hostia, claro, está poniendo el frame en esa parte de la subida de los impuestos en el ahora, pero no lo está haciendo en lo que no lo está poniendo en el momento en el que el Estado decidió hacerlas grandes. Entonces, en un momento como el actual de gran incertidumbre geopolítica, en el que las empresas necesitan de la intervención de los gobiernos, tanto a nivel político como económico, como militar, esas grandes empresas están intentando tomar el control de los gobiernos. Y los gobiernos están intentando librarse de esas empresas porque las pueden conducir a lugares en los que en cuanto a seguridad nacional son muy peligrosos. Imaginemos lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania. En Ucrania, las empresas armamentísticas quieren seguir vendiendo e innovando en su sector a través de la guerra en Ucrania. Pero ¿qué sucede si escala y llegamos al punto de conflicto nuclear? Ponen en riesgo la seguridad del Estado. Claro, pero eso yo te digo a ti que no va a pasar. Yo creo que no va a pasar tampoco. Pero imaginemos a nivel financiero que un banco, que estas empresas quieren entrar en determinados países. Para poder entrar, el gobierno norteamericano tiene que presionar o tiene que ceder o tiene que negociar para que estas empresas entren y hagan sus negocios. Eso pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Porque tiene que ceder, tiene que aportar soberanía. Por lo cual ha llegado un momento en el que estamos volviendo al periodo de la Guerra Fría, en el que las empresas tienen que subordinarse al Estado y deben dejar de ser mundiales. Y deben volver a tener ADN del país al que pertenece. Y este es un conflicto que vamos a ver cada día más claro. ¿Seguimos? Sí. Y ya está. Y esto es parte del nuevo orden mundial. Esto es una pieza más, como te dije cuando te conocí, que te iba a aportar piezas separadas una de otra del nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial, una pieza de todo ese puzzle es que las empresas vuelven a tener el ADN del país al que pertenecen. Bueno, Julio, pues yo te digo que en este momento es que ni tengo la máquina de los aplausos, por lo tanto no puedo brindarte un aplauso, no. pero es que me ha encantado la presentación, ha estado cojonuda, me ha quedado muy claro y hasta el punto me ha quedado claro, hasta el punto de que ves con otros ojos. Cuando Antonio, va a ver con otros... hay un problema, y es que ahora me van a decir que soy pro Antonio.
Yo sé que te van a decir que eres pro Antonio, pero no lo creo. Vamos a ver. Antonio tiene un Claro que problema. no. Antonio Ya, tiene un ya lo sé problema. yo. Antonio tiene un problema. Porque Antonio podría hacer las políticas que hace, pero es que el hijo puta es que rechaza la bandera. Es que es un odiador de España. Es un hater de España. Y yo creo que nadie odia tanto al país como la gente de izquierda. Es que odian a España y disfrutan cuando a España le va mal. Entonces, claro, cuando la gente no puede interpretar de esa forma que tú has explicado tan magistral, que el Estado aumente su voracidad en los impuestos a las grandes corporaciones. Mientras que si lo hiciera un gobierno más patriota, pero claro, es que después aquí el gobierno más patriota se supone que era el de Abascal, pero es que a Abascal lo han secado, tío, es que lo han secado, porque Abascal, el Buchadé, ni siquiera ha reclamado el escrutinio general en las elecciones. O sea, están al tanto de que hay chanchullos. No lo han querido pelear. Y encima acabó allí en el muro de las lamentaciones dando cabezazos. Entonces, joder, es como que has cogido un montón de carrerillas y cuando vienes a toda pastilla, coge y te has parado en seco a mitad de camino. Somos un ducado o una baronía del reino que es Estados Unidos, que no somos nada. Bueno, no sé si te has enterado, no sé si es el nieto de Kennedy, de la familia Kennedy, que se presentaba como independiente en las elecciones, además de Biden, o sea, además de Harris y de Trump, se presentaba un Kennedy como independiente a las elecciones. Que se ha incorporado ha dejado su propuesta independiente y se ha incorporado al grupo de Trump. Ha dicho claramente que Europa y especialmente Alemania es una extensión de Estados Unidos. Lo ha dicho en un discurso hace nada. Dice que es una extensión de las bases americanas que tenemos por el mundo, Alemania. Y con Alemania el resto de Europa. Entonces, da igual que tengamos a Antonio, que tengamos a Yone Belarra, que tengamos a Rayo, que tengamos al que sea. Lo único que tiene Antonio es que quiere sobrevivir, que tiene tantos marrones encima, familiares, políticos, que necesita seguir siendo presidente de gobierno y va a vender a su madre para seguir siendo presidente de gobierno. Eso es Antonio, básicamente. No creo que tenga ideología ni que tenga un pensamiento cualquiera. Y una de las razones por las que hay tanto anti-español en España es que desde los 90, para que las grandes empresas, para convertir al mundo en un terreno de juego americano, se nos enseñó a todos desde pequeños que éramos ciudadanos del mundo. Que eso de pensar de forma nacional o países, que eso era algo del pasado, que eso era algo... Yo he pensado así, te lo juro. Yo me he sentido ciudadano del mundo y a mí el proyecto de la Unión Europea y quitar las fronteras me encantaba. Me encantaba. Hasta que ha llegado el momento, en la edad media de mi vida, en el que yo he sido consciente de todas las cosas que no se me han contado en el sistema educativo, de todas las mentiras, de toda la historia de España. Y entonces yo he dicho, joder, pero si es que nosotros no tenemos nada que ver con Europa, tío. Entonces, esa es una de las razones. Hay un par de generaciones en las que la han convertido, si no en anti-español, sí en algo en el que creen que es anticuado, que está de modé lo de ser español y ponerte la bandera. De hecho, la bandera española empieza a sacarla cuando ha ganado la selección. Antes no la sacaba nadie. Nadie. Incluso a día de hoy, si llevas una bandera española en el reloj, en la mochila, donde sea, pero te ven como un facha. Bueno, hubo un caso, no sé qué Lanzas, creo que se llamaba, En Zaragoza. que era un argentino que vio a un tío con un pantalón de la marca Españolo, una marca italiana, pero con la bandera de España. Bueno, pues no sé si era marca italiana o española, pero Españolo. Y lleva la bandera y se lo cargó al colega. Con un Lo polo. pinchó. Un polo que lleva la bandera de España en la espalda. Me pasó una... y además era un chileno creo que era. Pues, un chileno, tío. Es algo que la vuelta de las naciones es algo imparable. Va a suceder porque es la forma en la que se van a defender del peligro que suponen las grandes organizaciones internacionales que no tienen patria.
y que los países como conjunto la forma en que van a defenderse es esa. Porque los políticos, para sobrevivir, para mantenerse en el poder, si no protegen a aquellos de los que reciben los votos, o sea, no lo van a hacer por patriotismo, lo van a hacer por necesidad de mantenerse en el poder, que es por lo que toman todas sus decisiones. Sí, pero mira, yo qué quieres que te diga, es que Antonio es más listo que el hambre. Antonio le da 1000 vueltas a todos los demás, a todos. Le da 1000 vueltas a todos, por eso gana las elecciones. Se saca el vice de la manga y divide el voto de la derecha. A Abascal lo coge y lo seca, lo tienen seco, porque han comprado a Buchadet y lo tienen seco. Hostia, es que Antonio es mal. Y después el Feijóo no tiene carisma, tío. El Feijóo es ese hombre. El PSOE azul, la verdad que no va a ningún lado. Entonces, mientras tú puedas seguir haciendo fraude y ganar las elecciones, lo que pasa es que es una de las cosas que sí se ha visto en las elecciones de Venezuela es que se puede vencer al fraude. Se puede vencer cuando se quiera, se puede vencer al fraude en el voto por correo. Porque en Venezuela se ha conseguido demostrar que se puede hacer eso, que era con lo que yo he dicho siempre, auditando acta a acta en una página donde se suba todo y se haga un conteo alternativo. Pero claro, después estos hijos de puta no van a reclamar ni siquiera el escrutinio en general. El último que habló de España pronunciando cada letra de la palabra España fue Aznar, y lo quitaron del medio. Y su proyecto murió un 11 de marzo. El proyecto de Aznar, que era un proyecto de España en su conjunto. A partir de ahí, el PP perdió ideología. El PP se convirtió en un partido que gestionaba recursos, pero sin ideología. Y te podía vender el aborto podía ser pro vida o pro aborto dependiendo de lo que necesitase. Podía ser pro familia o antifamilia. Pues, daba igual, porque solo se perdió toda su ideología para convertirse en un gestor de recursos. Y en España tenemos que elegir entre ideología de izquierda o gestionar recursos, que es lo que el Partido Popular, que no tiene ideología y que no sabemos cuál es su ideología, que no se identifica con ninguna ideología. Y que no habla abiertamente de España, del proyecto de España como nación, como país. No lo hace. Porque eso se cortó a nivel internacional en España en un 11 de marzo. Ese es mi personal punto de vista. Y por eso no va a haber un político en España que tome esa bandera. Creo que el Coleta lo hizo desde un punto de vista equivocado a nivel político, como creo, porque no creo en la izquierda. Creo que lo intentó y rápidamente dijeron, chaval, no, te vuelves a la tuerca o a donde estés trabajando, que tú aquí sobras. No, si lo anularon y además el que iba a tomar el cielo por asalto rápidamente, tú, ministro de Agenda 2030 y Reto Demográfico, y fue el que mandó a la gente disfrazada de militares a los geriátricos. O sea, sí fue él, tío, sí fue él. Por más que digan que Ayuso, fue él, tío. Si lo sabe todo el mundo. En fin. Pues Julio, me ha encantado el vídeo, tío. Me ha gustado mucho la exposición y además tengo que decirte aquí delante de todo el mundo que, no sé, tío, veo que cada día expones mejor, tío. No, que va. Te felicito. Que va. Tengo mi cerebro, tengo que domarlo, algún día lo domaré y lo pondré para que trabaje como quiero. Porque una de las pruebas que tengo cada vez que hago una presentación, un PowerPoint, como tú dices, es que el orden de las ideas no sé cómo ponerlo nunca, porque en mi cerebro trabajan todas las ideas a la vez. Y sin embargo digo, bueno, pero tendré que poner una primero y tendré que enlazar algún tipo de relato. Claro. Y los conceptos tendré que ponerlos de alguna forma. Y para mí es lo más difícil siempre, porque yo los tengo como una especie de nube en las que están todos interconectados. Y de verdad que es un quebradero de cabeza. Pues nosotros desde aquí, hablo en nombre de toda la audiencia, te agradecemos que te tomes el empeño y el esfuerzo de ordenar estas ideas que bullen en tu cabeza y nos las expongas aquí, porque es que a mí ya te digo, a mí me ha cambiado totalmente. Yo siempre he sido así, tío. Yo
siempre he tenido una forma de pensar, pero si venía alguien con argumentos y me explicaba que cosas que eran... Me explicaba con hechos que yo estaba equivocado y que él tenía razón, a mí no se me rompían las vestiduras de decir, hostia, pues es verdad, pues tienes razón. Necesito nuevos argumentos para combatir esto, así que de momento adopto lo que tú me has dicho porque me parece correcto. Y creo que la explicación me ha gustado mucho. En fin, Julio, pues llevamos una hora y cuarto, así que bueno, hoy como último domingo, no es el último domingo de agosto todavía, nos queda la semana que viene. La semana que viene, el domingo ya es día 2, creo que el domingo es día 1, es día 2 ya. Puede ser. Así que sí, este es el último, y ya viene, así que este es el domingo. Ya viene Héctor. Pues nada, este es el último domingo de los ofendiditos. Muy bien, pues el domingo que viene hablamos de los ofendiditos. Este ha sido por lo pronto el último domingo de agosto. Y nada, Julio, te agradezco enormemente el esfuerzo que haces para hacer estas exposiciones. Encantado. Ahí sale. Claro, aquí sale porque estoy con la cámara del iPhone, Sí, ¿no? Estoy con la cámara del iPhone. Ahí saldrá, ahí va. Es que no sale en la pantalla, joder. Claro, y ahora haces así. Sí, ahora hago así. Eso es. Es impresionante. Todo esto lo he aprendido de Héctor, ¿eh? Lo he aprendido de Héctor. En fin, Julio, ponemos el punto final aquí. Nos vemos el domingo que viene. Contamos contigo. Vale, y ya te cuento sobre lo que está pasando en Ucrania y el equilibrio de poder en Europa, que también es muy interesante. Tengo muchas ganas de hablar contigo de Ucrania. Y tengo que decir aquí en vivo que quiero invitar a Fran a que venga a hablar con nosotros. Me encantaría que viniera a hablar con nosotros, Fran. Pues él sabe de quién estoy hablando. El miércoles por la mañana, si a él le viene bien, el miércoles por la mañana podemos hacer. El miércoles por la mañana. Este miércoles que viene. Sí. Por la mañana. Ah, vale, pues se lo voy a decir. A ver, se lo voy a decir. Y lo podemos grabar y después, hostia. Se lo voy a decir. A ver qué pasa. Se lo vas a decir. Se lo voy a decir. En fin. Bueno, Julio, ponemos punto y final aquí. Claro que sí. Venga, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias a todos por estar ahí. Dadle a like, por favor, dadle a like, que es muy importante para el canal, para que YouTube, el algoritmo, empuje el vídeo y para que llegue cada vez más gente a este canal. Bueno, a ver cómo se nos da el invierno, que el invierno parece que viene, promete. El invierno promete. Julio digo yo. Héctor trae muchas cosas. Ya, Venga, chicos, ya contamos. Hasta luego.